8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en esta noche de martes aquí a Noticias Caracol en vivo, a Sala de Prensa, este espacio de análisis, opinión y debate en nuestra señal digital. Saludamos de manera especial a quienes nos acompañan a partir de ahora con sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Los vamos a estar leyendo y por supuesto también a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma, nuestra aplicación Ditu, que si aún no la tiene la puede descargar a través de su sistema iOS o Android según el teléfono que tenga. Vamos a empezar con el calificativo que han dado las víctimas del conflicto, del secuestro en el marco del conflicto armado, a la sentencia que publicó hoy la JEP en contra de 7 integrantes del exsecretariado de las FARC. La califican de vergonzosa, de una burla, indignante y decepcionante. Aseguran que para nada representa una reparación del tremendo daño que sufrieron y mientras tanto recordemos que esta es la máxima sanción en este modelo de justicia de la JEP que se puede imponer a quienes son procesados. Los 7 son caras conocidas de la extinta guerrilla de las FARC y vamos a analizar este tema hoy, lo que representa esto para las víctimas, pero también la incidencia o más bien las implicaciones que tiene tantos años después del conflicto y de firmado el acuerdo de paz en 2016. ¿Representa algún tipo de reparación? ¿Qué respuesta se debe dar a las víctimas que no quedaron conformes? Ese es nuestro tema de hoy. Los vamos a estar leyendo en los comentarios de YouTube. Gracias por acompañarnos. Saluda a nuestra primera invitada de hoy. La van a ver ustedes en pantalla. Ella es Tatiana Dangond, abogada, analista política y columnista amiga de esta casa. Tatiana, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias, María Camila. Feliz de estar acá hablando sobre un tema tan importante e histórico para la paz en el país como es esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias por su tiempo, Tatiana. Y saludamos también a Santiago Tres Palacios. Él es abogado penalista. Doctor Santiago, como siempre, un gusto. María Camila, un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Para mí es un verdadero honor estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, yo creo que hay muchos calificativos desde el mundo político y judicial a esta sentencia, pero yo creo que la más importante es la que hacen las víctimas. Y empecemos por ese análisis sobre lo que ellas consideran es una burla a su dolor. Tatiana. Bueno, yo creo que una decisión de esta índole sin duda iba a generar cierta resistencia entre muchas de las víctimas que por supuesto consideran insuficiente cualquier medida que se vaya a tomar dentro de un sistema de justicia restaurativa, o puede que sean insuficientes para responder al dolor y al daño que sufrieron por los hechos cometidos por estos miembros del secretariado de la FARC. Dicho esto, hay que decir que dentro de este proceso han participado de manera acreditada más de 4.000 víctimas que fueron escuchadas y cuyas intervenciones y peticiones fueron tenidos en cuenta por el tribunal. Ahora, yo creo que era muy difícil garantizar que hubiera un amplio consenso entre las víctimas sobre las sanciones propias que se interpondrían en esta decisión. Pero lo cierto es que hay muchas víctimas que también sienten satisfacción o por lo menos que aguardan la esperanza de que alguna de las medidas que se tomaron las lleve a un mediano o si se quiere a un escenario de reparación o de acceso a la verdad que en ningún otro escenario judicial en Colombia se les ha sido garantizado. Lo escucho, doctor Palacios. Sí, lo que ocurre en esta clase de casos es que las víctimas, primero, pues tienen todo el derecho a tener un inmenso dolor y debemos saber que ese dolor de las víctimas de nuestro conflicto nunca puede ser compensado. Y como lo señalaba muy bien la doctora Tatiana, tanto como existen víctimas que están expresando su dolor, existen también otros sectores que ven en esto por lo menos una contribución a la verdad y una sanción a los máximos responsables. Es una sanción con un contenido bastante simbólico, sin embargo, debe decirse, es la máxima sanción a las que estas personas podrían estar sometidas, pues se trata de algo que conocemos como sanciones propias, es decir, la máxima sanción que se le impone a quien ha contribuido con la verdad de manera adecuada y de manera pronta. Y las reglas del juego eran claras en este sentido. Ello obviamente no compensa el dolor de las víctimas, ellas deben ser abrazadas o respaldadas en su dolor, pero esta sanción se encuentra dentro de las reglas de juego que fueron fijadas en el acuerdo de paz.
Eso es lo difícil de comprender en el marco de esta decisión de la JEP y después de tanto tiempo. Pero cuando uno analiza, Tatiana, lo que es cómo operó este sistema de justicia transicional para dar esta primera sentencia, ¿cuál es su conclusión? Bueno, yo creo que el país ha sentido que ha habido un tiempo considerable o significativo para proferirse esta primera condena, si se quiere, en el marco de este ejercicio de justicia restaurativa, de justicia transicional. Pero tengamos en cuenta que en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz está investigando y está adelantando procesos en 11 macrocasos. Esta es una sentencia del primer macrocaso que responde a la Comisión de Actividad de Secuestros y de los crímenes que se enmarcan dentro de la actividad de los secuestros que se adelantaron por parte de las FARC. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una primera decisión de otras que vendrán en la vida de lo que le queda de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que marca un precedente importante y es primero que se acoge no solamente a la Constitución, a las leyes, sino también al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, y que responde desde una perspectiva en la que se privilegia ante todo la justicia restaurativa. Y ese es un modelo en el que claramente no hay un precedente igual ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo, porque hemos tenido otros procesos a nivel internacional de derecho penal internacional, de tribunales ad hoc, etcétera, pero esto es si se quiere, un instrumento muy sui generis, donde lo que se busca es brindarle una solución a las víctimas, pero también garantizar una obligación internacional que tiene el Estado colombiano, que es la de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y esos crímenes que se encuentran, si se quieren, tipificados dentro del derecho penal internacional. Así que, a mi juicio, este es un fallo y una decisión histórica que marca un precedente tanto para el país como para la justicia restaurativa a nivel internacional, y que es un precedente también que busca plasmar de cierta forma una herramienta que responda a las realidades de un conflicto armado, como es el conflicto armado colombiano. Sí, doctor Tres Palacios, cuando se habla de justicia restaurativa, el término como que sí se emplea demasiado, y yo creo que la base también es poderlo entender, porque dentro del marco de la justicia restaurativa se califica totalmente válida y como, sí, como esperada esta sanción que cumple con las reglas del juego, pero finalmente, si uno se va a la definición aplicada a quienes deben ser restaurados, no la sienten de esa manera. ¿Cómo conectar esos dos puntos que deberían responderse y estar un poco más equilibrados, pero pues en el papel no lo están y es válido? Sí, lo primero que tenemos que tener muy presente es que son injustas las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ella ha cumplido con su mandato y ha impuesto la máxima sanción que podía imponer. Si las personas consideran, si las víctimas consideran que la sanción, digamos, no es eficaz, no es suficiente, no representa el dolor que ellas han padecido, es un problema del acuerdo de paz que genera la ley marco a través de la cual se lleva a cabo este trámite. Es decir, los magistrados y magistradas que llegaron a esta decisión, dentro del marco de la ley, impusieron la máxima sanción que podían. Por lo tanto, hoy ellos son el objeto de la crítica, pero ellos están sometidos al marco de esa ley. Si cualquiera de nosotros hubiera sido magistrado o magistrada en esta decisión, esta sería la máxima sanción, lo cual va a plantear un problema hacia el futuro. Y es que varios de estos miembros del secretariado de las extintas FARC están involucrados en otros macrocasos de los 11 que señalaba la doctora Tatiana, y ya al habérseles impuesto la máxima sanción, esa sanción no se podrá agravar porque aquí no existe una acumulación cuantitativa de las sanciones. Es decir, por los otros macrocasos se les podrá modular la sanción, se les podrá poner otras obligaciones, pero no se le podrá aumentar el plazo de tiempo. Eso es un gran reto que tienen los magistrados de la JEP hacia el futuro, al haber comenzado imponiendo la máxima sanción y al haber ido fallando los casos uno por uno. Respecto al paradigma de la justicia restaurativa, yo muy respetuosamente considero que este modelo de justicia no es plenamente restaurativo por lo que usted señala. Es una justicia simbólica de carácter transicional acordada en un acuerdo de paz.
Ahora, cuando digo que es simbólica y transicional, estoy disminuyéndole un factor que tiene la justicia ordinaria a la que nos veríamos sometidos nosotros, y es que en estos modelos de justicia el paradigma de la retribución desaparece. ¿Y qué es la retribución? La respuesta proporcional en un castigo que cause un dolor proporcional al daño ocasionado. Ese paradigma desaparece en estas clases de justicia simbólicas y transicionales. ¿Por qué considero que no es del todo un modelo de justicia restaurativa? Pues precisamente porque la víctima no participa activamente de la sanción como tal y la reparación no está muy evidente dentro de nuestro modelo de justicia transicional, sino que será una, digamos, reparación bastante simbólica. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención. Más allá del quantum de la pena, es decir, más allá de que la palabra pena aquí es bastante erróneo utilizarla, son sanciones. Más allá de la cuantía de la sanción, debemos ver el poder simbólico que tiene declarar a estos individuos máximos responsables de estos crímenes, lo cual sí creo que es una riqueza de la decisión. Sí, pero mire que ahí es donde el tema es difícil de explicar a nivel de opinión pública, y yo sé que de pronto este no es el campo de ustedes, pero hay quienes consideran, y de hecho hoy leí un comentario en redes también de un abogado de las víctimas que decía que pues nos hubiéramos ahorrado todos estos años de proceso si se sabía que igual los iban a declarar máximos responsables, porque eso básicamente ellos lo acordaron en La Habana y sabían que pues iban a terminar en estas labores que se resumen también en 4, que tienen que ver con estos trabajos, obras y actividades, con la acción integral contra las minas antipersonal, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la línea de memoria y reparación histórica y la línea de medio ambiente, naturaleza y territorio, que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, que son las labores que van a ejercer con monitoreo. ¿No tiene sentido eso, Tatiana? Si se sabía que se iba a llegar y si se sabía que ellos no iban a aceptar, como lo hicieron los exintegrantes del secretariado, su responsabilidad, ¿para qué tanto desgaste? Yo creo, María Camila, que partamos de una cosa. Las personas que fueron condenadas, miembros del exsecretariado que fueron condenados a estas sanciones propias, reconocieron responsabilidad, aportaron verdad, y por eso es que las sanciones se les están aplicando el régimen de las sanciones propias hasta de 8 años, que es la máxima pena, o si se quiere la máxima sanción. Entonces sí hay que partir de que hay un reconocimiento de responsabilidad y hay un aporte de verdad, que es el requisito sine qua non para que ellos pudieran, si se quiere, ser Pero sancionados Tatiana, es que ese es el esta punto. medida. Ellos entraron a un sistema en el que sabían qué responsabilidades a su medida querían acatar, que es lo que dicen las víctimas, ¿no? Porque si usted ve el testimonio de las víctimas e incluso las horas de declaraciones de los exintegrantes de las FARC hoy condenados, nunca hubo como tal un reconocimiento de las acciones puntuales, sino sí, nosotros sí participamos de eso, pero no contaban cómo, no dieron explicaciones puntuales a muchos de los procesos que hoy siguen sin respuestas. Entonces el tema de la información y reconocimiento sigue siendo ahí un faltante que ellos terminaron haciendo pues de cierta manera, opinión de las víctimas, a su modo, y que por eso no genera ningún tipo de reparación y ni siquiera de aporte a la verdad. Ese es mi punto. Claro, o sea, en eso creo que hay una amplia consideración sobre, por supuesto, lo que supondría para ellos y para las víctimas un verdadero aporte de paz y un verdadero reconocimiento de responsabilidad. Tal vez lo que quiero decir es que en el marco de este proceso y dentro de las condiciones establecidas dentro de la JEP, que como lo anticipamos, responden a cuestiones constitucionales, a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso al derecho internacional, sí se aportó paz, sí se aportó verdad, perdón, y sí se reconoció responsabilidad. Ahora, creo que el espacio para las víctimas no ha terminado y no ha concluido con la sentencia como tal. Si vemos en las medidas también que se están adoptando en sanciones propias, precisamente son medidas que le abren la puerta a las víctimas también para que pueda haber ese proceso restaurativo, si se quiere, como lo comentaba el doctor Tres Palacios, porque al final no solamente se
elabora un proceso restaurativo a través de la imposición de estas sanciones, sino que busca que estas sanciones respondan, por ejemplo, a la situación de las personas que han sido desaparecidas forzosamente en el marco del macrocaso de los secuestros en este escenario ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, parto de esto. Por supuesto, habría sido sumamente complejo que la JEP pudiera garantizar que todos los casos puntuales pudieran haber sido conocidos. Pero lo cierto es que hubo una amplia participación de víctimas y esperamos, y ojalá se desarrolle así, que dentro del desarrollo de estas sanciones propias, las víctimas puedan también tener un rol muy activo y que puedan sentir que por lo menos en materia de satisfacción, en materia de las medidas de reparación de satisfacción, esta sentencia llena alguno de los vacíos o alguno de los daños y de los dolores que las víctimas de secuestro en Colombia sienten por los hechos cometidos por la FARC. Es que ese es el punto. Eso último que usted acaba de decir, y yo estoy aquí haciendo las veces, sí, de pronto de abogada del diablo, en lo que tiene que ver con la postura de ambos, es que nadie dice eso que usted acaba de decir. Hemos buscado esa víctima, ayúdenme a encontrarla. Entonces, cuando eso, doctor Palacios, es lo que pasa, dígame cómo se resuelve el tema, sí, ante el país, cuando seguimos profundamente divididos, no solo con el tema de la paz, que tiene un alto componente político, sino en el tema de la sensación de reparación que se sabía iba a terminar en esta máxima sanción para muchos insuficiente. Sí, María Camila, lo que pasa es que si nos paramos alrededor del dolor de la víctima, ninguna sanción sería suficiente. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Sí. En estos procesos de justicia simbólica hay que conceder, para poder obtener verdad y para poder buscar la reparación, conceder lo que normalmente llamamos justicia, que en realidad es venganza racional, y que es válido que las víctimas lo sientan en su corazón, lo deseen, y es válido que sientan el dolor propio de no encontrarse satisfechos. Pero Doctor, pero mire ese punto. Usted da en un punto clave ahí, es que sí, los mismos secuestrados, exsecuestrados, las víctimas lo reconocen. Hoy Alan Jara nos decía en este espacio que ellos son conscientes de que nada va a reparar el daño hecho, pero que ni siquiera esto representa simbólicamente una sanción justa. Sí, pero vuelvo y digo, ese no es un problema de la JEP hoy, sino que es la regla que se estableció en el tratado. Los comparecientes podían ser sancionados con 3 clases de sanciones: propias, alternativas y ordinarias. Las propias son a quienes contribuyen exhaustivamente al esclarecimiento de la verdad. En el caso de estos miembros del secretariado, reconocieron sus prácticas, reconocieron que era una política de las FARC, reconocieron los tratos crueles e inhumanos que como una política sistemática propinaban, y consideró la JEP en esta sentencia que su aporte fue exhaustivo y por lo tanto accedían a este grupo de sanciones. Si su reconocimiento hubiera sido incompleto o tardío, sí podría imponerse una pena de prisión de 5 a 8 años. Y si no hubiera habido reconocimiento ni aceptación de la responsabilidad, la pena podría haber sido de 15 a 20 años. Es decir, la predicción tampoco es que estaba tan decantada. Si estas personas hubieran negado que el secuestro y estos tratos crueles e inhumanos eran una política sistemática de las FARC, la JEP fácilmente los hubiera podido sancionar a 20 años de prisión. Lo que pasa es que ellos, acogiéndose a lo establecido en el Tratado de La Habana, sobre el cual también se pueden hacer críticas y es válido desde el punto de vista de la víctima, cumplieron con las cargas que les eran exigibles, y hoy la sentencia debe respetar esas cargas. Ahora, cada víctima tiene derecho a ser escuchada y creo que tiene derecho a manifestarse en contra de esta decisión, pero también esta sentencia tiene que ser tiene que llamarnos a una pedagogía que nos permita entender el marco de esta decisión y las reglas que estaban previamente establecidas. Ahí quiero contrapreguntarle a usted, porque da en el punto que yo considero es el más importante, y quiero también escuchar después a Tatiana sobre este punto, la pedagogía. ¿Será que la falla en todos estos años fue esa? Porque le voy a leer unos comentarios que tenemos a esta hora de los usuarios. Hernán López dice: es algo muy blando con esas sanciones, ponerlos como senadores es premiar lo que pasa, premiarlos también con lo económico.
También dice Jorge Daza, esa JEP es una burla nacional, ¿cómo es que criminales de esa talla no tengan castigo ejemplar? Qué vergüenza con las víctimas. Entonces, cuando uno lee estos comentarios, que son los mismos que uno leía cuando se firmó el acuerdo de paz en 2016 y cuando las FARC llegaron al Congreso, pues uno dice, ¿será que no se atendió ese modelo? ¿O será que de pronto sí se aprobó algo o se implementó algo con lo que gran parte de la población, como uno sigue leyendo, estaba en desacuerdo? Sí, María Camila, tienes toda la razón. Este fue un proceso de paz bastante imperfecto, eso es indudable. Es indudable que la mayoría de la población, por lo menos de los ciudadanos que fueron a ejercer su derecho al voto, no estaban de acuerdo con este modelo. Y es cierto que ha habido múltiples sectores haciendo reparos a este modelo transicional. Pero hoy ya es el modelo que tenemos, es decir, esa es una discusión con todo cariño que ya debemos superar porque ya es ley, ya es un tratado y los tratados se deben cumplir. Ahora tenemos que valorar es la JEP dentro del marco de la ley, que no se puede salir de ahí, cómo está cumpliendo su labor. Es decir, debemos separar la crítica política a un acuerdo imperfecto con el cual podemos tener múltiples reparos a la labor que la JEP está haciendo dentro del marco de ese acuerdo imperfecto que ya no puede romper. Porque si no nos quedamos en el círculo infinito de estas sanciones son ineficaces, estas sanciones son muy pocas, ¿cómo es posible que vayan al Congreso? Y eso nos va a impedir enfrentarnos a las nuevas discusiones, que es hacia lo que apuntaba Tatiana, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La doctora Tatiana nos decía de manera muy clara, ojalá las víctimas ahora puedan participar activamente, y es un gran reto de la JEP que en estas sanciones, cuando ya se empiezan a ejecutar, las víctimas tengan un papel protagónico que simbólicamente ayude a repararlos. Pero tampoco podemos echar en saco roto, tampoco podemos olvidar que ya hay un pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en donde los señala de máximos responsables, establece que en efecto hubo crímenes de guerra y que estamos en presencia también de crímenes de lesa humanidad y que esos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen unos máximos responsables que ya tenemos individualizados. A eso nos referimos con poder simbólico. Las críticas al acuerdo de paz ya hoy no tienen mayor sentido más allá de lo electoral. Debemos concentrarnos en cómo hacemos de este acuerdo imperfecto lo mejor con base en lo que tenemos, que no tenemos otro. Claro. Tatiana, la escucho sobre el tema también de la pedagogía, ¿no? De lo que era explicarle a Colombia lo que representaba tener este sistema de justicia transicional y sus posibles sanciones y escenarios, que pues siempre se habló con total transparencia, este era el máximo. Claro, yo creo que en efecto hay un problema claro de pedagogía, pero también hay un problema y es que Colombia y los colombianos todavía no nos hemos dado cuenta, o muchos no se han dado cuenta, de que tuvimos que hacer unas renuncias a un sistema que es el más familiar a nosotros, como es el sistema de justicia retributiva, que explicaba muy bien el doctor Tres Palacios, pensado en la proporcionalidad, para entrar en un sistema que es ajeno a la idea que nosotros tenemos de justicia, un sistema de justicia transicional que incorpora elementos de justicia restaurativa. Y dentro de esto es claro que el país hizo una renuncia a un modelo de justicia que para poder consolidar o buscar la paz en Colombia no brindaba soluciones suficientes para que todo un grupo armado pudiera acogerse a la justicia e incorporarse dentro de la sociedad civil con un componente adicional y es su participación política, que si quieren ahorita lo desarrollamos un poco más. Pero la realidad es que el país tiene que ser consciente de que se hizo una renuncia y todavía no hemos llegado a ese estado de conciencia, por lo cual los comentarios en las redes, por supuesto, desconocen o muchos comentarios en las redes desconocen el alcance de esta decisión y no entienden o no comprenden cómo la Jurisdicción Especial para la Paz llegó a este modelo de sanciones propias. Quiero agregar algo, el componente de entender desde la perspectiva política la función de la JEP y el acuerdo de paz es fundamental para la ejecución de esta sentencia y de las que vengan en los siguientes macrocasos, porque las sanciones propias también implican que el gobierno actual y los gobiernos futuros tengan que comprometerse con la ejecución de estos proyectos y eso implica comprometerse con las finanzas públicas, comprometerse con el desarrollo de estos proyectos, lo que supone que además de lo que haga la JEP,
también tendrá que haber una voluntad política del gobierno actual y de los que sigan para que esto se pueda convertir en una realidad. Así que yo diría, por supuesto, el ejercicio de la pedagogía es fundamental, el ejercicio de una conciencia nacional de que en efecto hicimos una renuncia, pero hicimos una renuncia por un objetivo superior que era lograr la paz en Colombia y que esa renuncia no la vamos a seguir haciendo hasta tanto logremos cerrar este capítulo que se enmarca dentro del acuerdo de paz en Colombia con la FARC y por supuesto también que logremos que estas sanciones propias se ejecuten. Y ahí lo digo con gran preocupación porque es un componente que tiene un alto grado de lo político, de lo público y de, por supuesto, lo que suceda este año y el próximo en un escenario electoral. Doctor Tres Palacios, otro punto clave en esta decisión es que los integrantes del exsecretariado, los sancionados, mantienen sus derechos políticos y no van a hacer una reparación económica. Eso también estaba totalmente pactado porque el tema de que mantengan durante los 8 años de sanción de trabajos y labores esos derechos políticos es quizás uno de los componentes más polémicos a esta hora. Así es, María Camila, tristemente, pues para muchos esas eran las reglas del juego. Los sancionados por estas sanciones propias mantienen sus derechos políticos, pueden ser elegidos, pueden ejercer cargos y la reparación económica directa no es obligatoria, porque en el acuerdo final se pactó que su aporte principal sería la verdad, una reparación restaurativa y la realización de proyectos colectivos. A mí en lo personal, ya desde mi opinión política, creo que ese fue el gran desacierto de este acuerdo de paz y es el no haber incluido puntos específicos de reparación económica y de compromisos económicos de las extintas FARC. Eso es muy triste, pero vuelvo y repito, hace parte del acuerdo imperfecto que se hizo, no de la decisión de hoy de la JEP, en donde el marco normativo no le permitía establecer esas sanciones. Y usted se me ha adelantado siempre al punto que quiero tocar después y quiero empezar por ahí con Tatiana, ya para cerrar este espacio se pasó volando, y es cuando uno empieza a ver ya las sanciones, alrededor de lo cual había mucha expectativa después de la firma del acuerdo de paz, es cuando se puede analizar, bueno, desde antes también, pero aquí se hace mucho más tangible, Tatiana, lo que son las fallas en el acuerdo. El doctor Tres Palacios nos mencionaba ya la que él considera es una de las principales. ¿Usted qué análisis hace sobre esas fallas que hoy generan pues este análisis, estas polémicas que tienen un tinte político muy marcado, pero que especialmente dejan a víctimas inconformes? Yo creo que una de las fallas que es natural es la participación política de varios miembros del secretariado de las FARC en el marco de la ejecución de estas sanciones propias. Creo que eso sin duda genera una gran insatisfacción en el país y yo creo que un punto, por supuesto, medio habría sido que una vez cumplieran con estas sanciones propias podrían participar políticamente, pero que su participación se dé mientras se implementan las sanciones, pues evidentemente genera un choque además con la visión política de Colombia y, por supuesto, en general con la sociedad civil que considera que unas sanciones no se pueden imponer y que quienes estén como los máximos responsables de estos crímenes igual tengan una participación política activa. Creo que también hay unas serias dudas sobre cómo se van a aplicar estas sanciones, además de las sanciones propias, la restricción efectiva de derechos y libertades, porque esta sentencia también habla de esa restricción de derechos y libertades de los que han sido condenados en esta sentencia. No queda en efecto muy claro cómo se van a ejecutar esas restricciones, en qué territorios, cuánto tiempo y el monitoreo, por supuesto, aunque se ha dicho que hay diferentes entidades que estarán involucradas, pues también genera ciertas dudas. Y yo cerraría con esto. Por supuesto, hay un componente y es que las sanciones propias van a depender, como lo venía diciendo, del gobierno también en gran medida. Y eso supone que si no hay una voluntad política del próximo gobierno o incluso del actual, pues va a ser muy difícil que se priorice en el presupuesto nacional, en la ejecución de proyectos, la ejecución de estas sanciones propias. Entonces creo que ahí hay una dificultad que creo que puede ser superable, por supuesto, pero que dejar que dependa del componente político y de la agenda del país lo dificulta en ese proceso de consolidación de la paz en Colombia.
Doctor Tres Palacios, lo quiero escuchar a usted ampliando ese punto de los que usted ve como fallas, y qué pena ahí le hago la solicitud de la brevedad, que ya se nos acabó el tiempo. Sí, para mí la falla más grave del acuerdo de paz, que no de la JEP, es por supuesto la no obligatoriedad de la reparación económica, que era un factor imprescindible. Hoy las víctimas, la única forma de obtener esa reparación económica sería a través de la unidad de víctimas, pues con todas las dificultades que tiene y con a veces algunas violaciones de los derechos a través de los procesos de extinción de dominio, entre otros. Yo considero que el llamado hoy es a brindar estos espacios pedagógicos, a explicar el marco jurídico que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz, a estar pendiente de los otros 10 megacasos y sobre todo, como lo decía la doctora Tatiana, y me uno a su conclusión, verificar que el gobierno, sea el que sea, después de las próximas elecciones, sí ponga de su parte para que estas sanciones tengan un especial poder simbólico a favor de las víctimas, que es lo que todos debemos desear. Sí, se está cumpliendo entonces con un marco jurídico, así se aprobó, pero pues es muy difícil porque hay mucho dolor, todavía hay muchas heridas abiertas. Son Santiago Tres Palacios y Tatiana Dangond, los abogados que tuvimos hoy en nuestro panel de sala de prensa. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas Ustedes, gracias. muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo para ambos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en vivo, especialmente para los que estuvieron muy activos aquí en nuestra conversación en el canal de YouTube. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Feliz noche.